una cordial bienvenida a todos los hermanos y también, dale para adelante y para atrás, y también a los amigos que nos acompañan en esta tarde. Y deseo verdaderamente que estas palabras que vamos a compartir pues puedan ser de luz y de bendición para todos los que estamos presentes. Bueno, acabamos de terminar la Semana Santa, o la llamada Semana Santa, y el objeto principal del recuerdo se supone que ha sido la muerte de Jesús o la crucifixión de Jesús. No sé si el mundo o las personas se habrán enterado de algo y se habrán enterado de lo que significa, pero con la ayuda del Señor y bajo este título que aparece en la pantalla, el crimen más grande que se ha cometido, me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre lo que significó la muerte del Señor Jesucristo. Y permítanme empezar de la siguiente manera, a modo de relato. Esta es posiblemente una maqueta de la ciudad de Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo. Yo siempre lo digo, el peor sitio es el de la punta de atrás. Salgan de atrás y vengan para adelante, para que puedan ver y escuchar. Bueno, pues una maqueta aproximada de lo que fue la ciudad de Jerusalén que el Señor conoció. Bueno, pues el relato posiblemente comenzó un viernes de hace aproximadamente 2000 años, un viernes por la mañana. La noche fue una noche larga, y cuando acabó la noche y llegó la mañana, una comitiva lenta salió de la casa del gobernador romano, atravesó parte de la ciudad de Jerusalén, caminó hacia el norte, cruzó la muralla norte de la ciudad y subieron hacia una colina que se llamaba el Gólgota, para los romanos el Monte Calvario. Esa era la colina donde solían ejecutar a las personas que habían sido condenadas a muerte. Así que no se sabe si la residencia del gobernador estaba aquí en la Torre Antonia o estaba aquí en el Palacio de Herodes. Y no se sabe muy bien si el lugar de la crucifixión fue en esta zona o en esta parte de aquí. Pero en esta zona fue donde juzgaron o donde crucificaron a Jesús. Siguiendo con nuestro relato, pues tenemos que decir que la persona que iban a justiciar en esta ocasión era un hombre joven. Apenas tenía 33 años o poco más de 33 años. Y mientras atravesaba la ciudad camino del lugar donde le iban a ejecutar, una parte de la multitud guardaba silencio, estaba callada. Había mujeres que estaban llorando ante la escena que estaban viendo. Pero detrás de él había una multitud importante que iba gritando, que le iba injuriando, que le iban maldiciendo, que deseaban ver la muerte de este hombre, tenían el odio reflejado en sus ojos. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero claro, la siguiente pregunta sería esta: ¿quién era este hombre que caminaba lentamente hasta el monte Gólgota, mientras una parte de la gente callaba y otra gritaba pidiendo su muerte? Y lo hacía además con odio. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues su nombre era Jesús. Según el registro, el hijo de José y de María. Nacido en Belén, una aldea que estaba relativamente cerca de Jerusalén, pero criado en el norte, en Galilea, en una ciudad que se llamó Nazaret. Un hombre que durante cierto tiempo estuvo trabajando en el taller familiar, acompañado de sus hermanos. Posiblemente su padre había muerto. Pero que cuando cumplió los 30 años aproximadamente, dejó el taller de su familia y emprendió lo que podríamos decir una cruzada personal, un ministerio itinerante.
Y cuando comenzó este ministerio itinerante, empezaron los problemas para Jesús. Porque las cosas que él decía, las cosas que él hacía, empezaron a molestar a los dirigentes religiosos que había en Israel. Tanto molestaban las palabras y los hechos del Señor Jesucristo que intentaron quitarlo de en medio en varias ocasiones, pero no pudieron. Pero al final, con la ayuda de uno de los discípulos, con la traición de uno de los discípulos, finalmente lo detuvieron. Pero no solamente que lo arrestaron, sino que el mismo momento que lo arrestaron, lo sometieron a un juicio sumario, a un juicio rápido, lo condenaron a muerte y como ellos no podían matarlo, se lo dieron a los romanos para que ellos lo mataran. Pero claro, los romanos no iban a matarlo porque ellos dijeran, mátanos a esta persona que nosotros no podemos. Así que se inventaron una acusación de alta traición. Este hombre ha traicionado a Roma y merece la muerte. Así que el gobernador romano recibe a Jesús, lo examina, pero sorprendentemente llega a la conclusión de que es inocente. Aquel hombre no merece morir como le están pidiendo. Y es entonces cuando los dirigentes judíos hacen una gran presión sobre el gobernador e incitan a la multitud gritando todos a una, crucifícale, crucifícale, hasta que finalmente el gobernador romano, sabiendo que la sentencia era injusta, dictó la muerte para Jesús. Y aquel día por la mañana, el miércoles por la mañana, lo llevaron al Monte Calvario para crucificarle. Ahora, esto es un resumen de los hechos, más o menos lo que aconteció aquel día. Pero una buena pregunta sería, ¿quién era este Jesús que tanto odio despertó entre tantas personas? Bueno, habría mucho que decir con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Pero por lo menos vamos a recordar un par de cosas importantes o un par de cosas principales. En primer lugar, que él no era solamente un hombre. A pesar de que su registro dijera hijo de José y de María, él era mucho más que un hombre. Él reclamaba tener una relación única con Dios, al cual le llamaba su Padre. Dios es mi Padre. Y eso molestaba verdaderamente a los líderes religiosos, porque ellos sabían que la consecuencia de esas palabras era que él estaba colocándose a la misma altura de Dios y estaba reclamando para sí mismo la divinidad que solamente le correspondía a Dios. Estaba haciéndose igual a Dios. Eso está escrito, por ejemplo, en Juan capítulo 5 y el verso 18. Pero claro, esto era así, porque el mismo evangelista Juan, cuando tiene que hacer una presentación del Señor Jesucristo, dice que Él existía eternamente como el Verbo en el seno de la deidad. Ahí Él vivía eternamente en comunión, en intimidad con Dios. Y no solamente lo presenta en el seno de la deidad, eternamente con Dios, sino que además lo presenta como la palabra de Dios, aquello que sale de Dios y transmite el corazón y el pensamiento de Dios. Por lo tanto, de una manera muy real, a quien llevaron a crucificar, Jesús de Nazaret, era Dios con nosotros. Era Dios hecho hombre. Era el Verbo de Dios encarnado. De una manera muy real, de una manera verdadera. El creador de todas las cosas visitando el universo, visitando a su creación. El creador del universo visitando su creación, viniendo a este mundo para morar entre nosotros. Ahora, la siguiente pregunta sería esta. ¿Y para qué vino a este mundo? ¿Para qué vino Jesús?
Y lo primero que tenemos que decir que nosotros visitamos regiones lejanas con el ánimo de hacer turismo, porque queremos conocer y tener experiencias nuevas, pero no fue así con respecto al Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, lo hizo porque tenía un propósito bien definido y un propósito claro. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él vino para salvarnos de las consecuencias del pecado. Dice Romanos capítulo 3 y verso 23, que por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres sin excepción están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice, y la paga del pecado es la muerte. Así que Él vino con un propósito, y es socorrer a una humanidad que está condenada a la muerte, a la separación eterna de Dios, que está sometida y es esclava del pecado. El propósito que le trajo a este mundo de que Dios se encarnara en el Señor Jesucristo y viniese a este mundo, alguien lo expresó de manera muy apropiada con estas palabras. El hombre necesitaba salvación y Dios solamente puede salvar. Pero también es cierto que solamente el hombre puede morir. Y por lo tanto Dios se encarnó en Jesús para poder morir en la cruz por nosotros y de esta manera pagar el precio de nuestro rescate. Solo el hombre puede morir y Dios no tuvo ningún inconveniente en humanarse y hacerse hombre para como hombre poder dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, por todo aquel que le crea. Una pregunta interesante es esta: ¿y quién mató a Jesús? Siempre que se toca el tema de la crucifixión y cuando llega la Semana Santa, siempre hay alguien que hace este tipo de preguntas y hace este tipo de acusaciones. ¿Quién le mató? ¿Quién fueron los culpables? Bueno, pues efectivamente, en primer lugar tendríamos que decir que los culpables fueron los judíos, en este caso los líderes del pueblo, que entregaron a Jesús para que le mataran y que animaron a la multitud a pedir la muerte de Jesús. Y cuando fueron confrontados con la muerte de un inocente, pero que vais a matar a un inocente, aquellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, palabras verdaderamente terribles. Pero no solamente fueron los judíos los que mataron al Señor Jesucristo. También allí había un ejército romano presente. Y fue el gobernador Poncio Pilato el que dictó una sentencia injusta de muerte, es decir, hubo prevaricación. Sabiendo lo que hacía, la dictó, porque le importaba más su posición política. Y fueron aquellos soldados los que literalmente clavaron los pies y los brazos del Señor Jesucristo en la cruz. Así que ¿quién mató a Jesús? Y por un lado tenemos a los judíos, pero por otro lado tenemos a los no judíos, a los gentiles, es decir, a los romanos, condenándole injustamente y después clavándole literalmente en la cruz. Pero el cuadro no está totalmente completo, o la respuesta no está totalmente completa, si nosotros no entendemos de que no fueron solamente los romanos o los judíos y los judíos los que clavaron al Señor Jesucristo en la cruz, sino que todos nosotros somos culpables o responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Si Jesús vino a este mundo por nuestros pecados y vino para morir por nosotros, significa que nuestros pecados le colocaron en la cruz. Por nuestra causa Él fue a aquel lugar de martirio y a aquel lugar de sufrimiento.
Por lo tanto, podemos decir que nosotros también somos culpables del hecho de que Él fuese muerto en la cruz. Y si el Señor Jesucristo no se bajó de la cruz en aquel momento, no fue porque los clavos le retenían o porque los romanos estaban allí para amenazarle con una lanza si intentaba hacerlo, sino fue porque nos amaba, por el amor a la humanidad, por el amor a ti y a mí, que Él se mantuvo en la cruz, a pesar de que las personas se burlaban, hablaban mal de Él y las cosas que le decían para injuriarlo. Por lo tanto, si no solamente son los judíos, también los romanos, pero también todos somos responsables de la muerte del Señor Jesucristo, entonces tenemos que concluir que cualquiera de nosotros o una persona en el día de hoy no puede mirar a la cruz, lo que allí sucedió, y concluir que eso no tiene nada que ver conmigo o permanecer indiferente a aquello. Porque despreciar a Jesús, que fue crucificado a causa de nuestros pecados, nos coloca en la misma posición que a los judíos o a los romanos que le crucificaron, que le despreciaron. Así que todos somos responsables de aquello y todos debemos de dar cuenta delante de Dios de lo que sucedió en aquella ocasión. Dicho esto, vamos a meternos un poquito en lo que sucedió en la escena del Calvario. Mira lo que dice el versículo 25, capítulo 15 de Marcos y verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y ya está. Así describe todo el proceso de la crucifixión. Era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Poco después de llegar al monte Calvario, las 9 de la mañana aproximadamente, la hora tercera, dice que los soldados le intentaron dar a Jesús una especie de vino avinagrado que se mezclaba con hierbas amargas. Y ese mejunje, esa mezcla, pues era una especie de narcótico. Y tenía la fidelidad de que de alguna manera el que iba a morir, pues estuviese un poquito atontado, para que no le causara tanto dolor, porque lo que se venía a continuación, clavar manos y pies en la cruz, era algo verdaderamente terrible. Pero ¿saben qué sucedió? Que a pesar de que le ofrecieron aquel mejunje, aquella bebida para drogarlo, él lo rechazó. Lo dice el versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Nuestro Señor Jesucristo tenía una misión que cumplir. Cuando comenzaba su ministerio, Juan el Bautista lo vio y dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que había venido para esta hora, para ese momento, para dar su vida como sacrificio por el pecado del mundo. Y él quería enfrentar la cruz, él quería enfrentar su destino de una manera completamente consciente, llevarlo hasta las últimas consecuencias, sin necesidad de ninguna droga, sin necesidad de nada que lo enajenara, consciente de lo que estaba haciendo hasta el último momento. Pues si llegaron sobre la hora tercera al monte donde lo iban a crucificar, lo primero que hicieron después de que él rechazó aquel brebaje, aquella bebida, fue acostarlo. Pero acostarlo sobre la cruz que ya estaba montada. Dale un momento, Rubén. Que ya estaba montada en la tierra. Así que lo acostaron en la cruz y mientras algunos pues agarraban sus brazos, otros agarraban los pies, pues había otra persona que comenzaba a clavar el cuerpo en aquel madero. Y una vez que el cuerpo fue clavado en el suelo,
sobre aquella cruz, entonces la cruz fue alzada para que fuese vista por todas las personas que estaban allí y por todos los que pasaron. Y se hacía un agujero al pie de la cruz para que de esa manera cuando se levantaba cayera dentro del agujero y se quedaba en vertical. Y después se apuntalaba o ¿cómo es la palabra? Se calzaba para que permaneciese erguida. Imaginan ese caer de la cruz con la persona crucificada de golpe en aquel agujero y cómo se estremecía todo el cuerpo y cómo se doloría todo el cuerpo. Tendría que ser un dolor verdaderamente terrible. De hecho, dicen los historiadores que la crucifixión era posiblemente, si no la muerte más cruel, sí de lo más cruel que el hombre ha sido capaz de inventar. Era una muerte lenta y terrible. Dicen que los romanos la adoptaron de los fenicios, que a su vez a través de los griegos parece que llegó incluso desde Asiria. Pero bueno, los romanos supieron perfeccionarlo para que aquello verdaderamente fuese terrible y un escarmiento, porque todo aquel que se levantara contra Roma o discutiera el poder de Roma iba a acabar ahí. Así que estaba bien refinado para causar terror y espanto, no solamente en el que moría, sino en todas las personas que podían ver aquella escena. Dice que normalmente la persona que era crucificada apenas vivía 2 días o 3 días, pero es mucho tiempo en esa condición, mucho tiempo, hasta que al final, pues entre fiebres y entre espasmos, la persona moría de sed y moría agotada, es decir, colapsaba y finalmente se moría, pero después de una agonía lenta, de una agonía de 2 o 3 días. Bueno, pues a partir de este momento de que crucifican a Jesús, hay una cantidad de hechos, una cantidad de cosas que ocurrieron en torno a la cruz. Solamente vivió Jesús 6 horas, pero todas las cosas que sucedieron y todas importantes son muchas. O sea, dan oportunidad para estar durante mucho tiempo meditando y hablando de los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Pero evidentemente nos quedan unos minutos y solamente nos vamos a fijar en algunas de las cosas que sucedieron cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Y en primer lugar, Jesús no fue la única persona ajusticiada en aquella mañana, sino que dice el relato en el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así que él no estaba solo. 2 personas más sufrieron el mismo destino que el Señor Jesucristo. Pero ahora imaginen la escena. Jesús, un hombre inocente. Jesús, un hombre verdaderamente bueno. Jesús, un hombre humilde, verdaderamente puro de corazón. El mejor de todos los hombres que ha pisado en esta tierra. Y acaba sus días expuesto de manera vergonzosa allí en la cruz, en lugar de maldición, y rodeado por verdaderos criminales, personas que verdaderamente sí merecían, si es que se merece una muerte así, ¿verdad? Pero bueno, que sí merecían el castigo que estaban recibiendo. 2 culpables y un inocente. Y un inocente exhibido entre culpables como si fuese uno más de ellos. Tremenda injusticia, tremendo crimen lo que estaba pasando en aquel lugar, con aquel hombre bueno, verdaderamente bueno, con aquel hombre verdaderamente inocente.
Sin embargo, esto tiene una gran lección. Por un lado, tenemos que decir que se estaba cumpliendo una profecía antigua de más de 700 años, expresada por el profeta Isaías, que ya hablaba de que su muerte sería entre injustos, entre malhechores. Pero aquello tiene también un significado más profundo, un significado verdaderamente profundo. El justo, que es Jesús, estaba muriendo entre injustos, que eran aquellos hombres, sin merecerlo, pero como si fuese uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque de manera real, de manera verdadera, el Señor Jesucristo, siendo inocente, estaba llevando el castigo que nosotros merecemos. El justo ya no solamente que era crucificado entre culpables, sino que el justo murió por los injustos, murió ocupando el lugar nuestro en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. La siguiente escena en la que nos vamos a parar son en las burlas que el Señor Jesucristo tuvo que soportar aquel día en la cruz. ¿Cómo trataron muchas de las personas que pasaban por el camino? Porque aquella colina estaba en un lugar de acceso a Jerusalén para que todo el que entraba o salía de la ciudad lo viera. ¿Cómo trataron aquellas personas a Jesús? O los que se habían reunido allí para ver morir a Jesús. Mientras agonizaba, ¿qué palabras escuchó el Señor Jesucristo? Bueno, pues las cosas que allí se dijeron pusieron de manifiesta la bajeza o la miseria de la condición humana. Es decir, lo despreciable que puede llegar a ser el ser humano con sus semejantes, con las personas que tiene a su alrededor. Cuando una persona está en agonía, cuando una persona está viviendo sus últimos momentos de vida, y más estando sometidas a una presión o a un sufrimiento tan terrible como lo estaba el Señor Jesucristo, lo mínimo que podemos esperar hacia ese moribundo es un poco de conmiseración. De alguna manera tendrían que ser palabras de compasión, o como mínimo respeto y dignidad por la persona que está partiendo de este mundo y que está en una tremenda agonía. Pero creen que hubo respeto, que hubo dignidad para el Señor Jesucristo, que hubo un poco de conmiseración por parte de aquellas personas que pasaban a su alrededor. No, se burlaban de él, hacían escarnio con él. Es decir, le hablaban mal para aumentar el dolor, se burlaban para hurgar más en la herida del que estaba sufriendo, para que todavía de alguna manera lo pasase peor. Y le decían cosas verdaderamente feas y verdaderamente terribles. Esto está en los versos 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. A mí me llama la atención las palabras del verso 31. Los escribas, los sacerdotes, los religiosos, decían entre sí y bien fuerte para que Jesús lo escuchara: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Verdad o mentira?
una verdad a medias. Una verdad a medias. Es verdad lo que decían, porque verdaderamente salvó a muchos. Muchas personas fueron sanadas de sus pecados, muchas personas fueron consoladas por el Señor Jesucristo, muchas personas fueron reconducidas o reconciliadas con Dios por medio del ministerio de Jesucristo. Verdaderamente a muchos salvó, y eso era verdad. Pero ¿es cierto que Él no se podía salvar a sí mismo? Precisamente unas horas antes, cuando lo llevaron delante del sumo sacerdote, Jesús dijo: ¿no sabes que yo podría mandar a pedir 12 legiones de ángeles y me sacarían de aquí? Él sí podía haber evitado la cruz y sí podía haber descendido en ese momento de la cruz si hubiese querido. Por lo tanto, ¿no se podía salvar a sí mismo? No, eso no es verdad. Ahora, no quería salvarse a sí mismo, sí es verdad. El Señor Jesucristo sabía que para que tu salvación y mi salvación fuese realmente posible, el sacrificio tenía que consumarse. El amor que Él había expresado hacia esta humanidad tenía que ser llevado hasta el extremo, tenía que ser llevado hasta el final. Y eso implicaba tener que sufrir, siendo inocente, sufrir como si fuese culpable. Permanecer en aquel lugar, lugar de maldición, para ser hecho maldito de Dios en lugar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este reproche o esta burla que ellos hacían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, para nosotros es una palabra que nos lleva a alabar a Dios, que nos lleva a engrandecer, que nos lleva a regocijarnos en el Dios tan grande, en el Señor Jesucristo tan grande que nosotros tenemos. Por amor a ti, por amor a mí, pudiendo se quedó. Y se quedó hasta el final, para que tu salvación y mi salvación fuesen verdaderamente posibles. Otro punto interesante que sucedió en aquella cruz, las palabras que Jesús dijo. Yo les pido que por un momento imaginen la escena y por un momento, si podemos, es un pedir mucho, nos pongamos en el lugar del Señor Jesucristo. Imagina por un momento que después de haber clavado sus brazos, sus manos, y después de haber clavado sus pies, después de haber levantado la cruz y dejarlo caer de manera inmisericordia en aquel hoyo, estremeciendo el cuerpo de dolor desde arriba hasta abajo, después de escuchar las palabras de odio y las palabras de burla por parte de las personas que estaban alrededor, incluso los más crueles, cuestionando su ministerio, cuestionando su misión. Nosotros pensábamos que a lo mejor venía de Dios, pero si le ha pasado esto, si Dios lo ha abandonado, es que algo malo habrá hecho. A lo mejor es que se lo merecía. A lo mejor es que es verdad lo que decían los religiosos, que por el poder de Belcebú hacía todas las maravillas que hacía. Pues después de tener que soportar todas esas cosas, cuando finalmente pudieses tener un poquito de fuerza, reunir fuerza y pronunciar unas palabras, ¿qué dirías? ¿Cuáles serían tus palabras en ese momento? Teniendo en cuenta lo que se está viviendo y lo que se está sufriendo. Bueno, pues las primeras palabras de Jesús durante esas 6 horas que estuvo crucificado están recogidas en Lucas capítulo 23 y el verso 34. Lucas capítulo 23 y verso 34. Y allí dice que el Señor Jesucristo se dirigió a su Padre y dijo: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Sorprendente. Sorprendente porque ¿qué es lo que nos está diciendo estas palabras del Señor Jesucristo? Que en su corazón no había odio, que en su corazón no había rencor por aquellas personas que tanto daño le estaban haciendo, sino al contrario, había palabras de misericordia con respecto a aquellos que le hacían daño y que le hacían mal, como nosotros, igualito. El Señor Jesucristo no albergaba odio ni deseo de venganza en su corazón, sino que lo que hizo el Señor en aquellos momentos cuando por fin abrió su boca después de haberle crucificado fue pedir a Dios por un tiempo de misericordia en favor de aquellas personas que le habían crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa que se vayan a su casa y Dios tú miras para otro lado como si aquí no hubiera pasado nada. No. Lo que estaba implicando es un tiempo de misericordia para que ellos se den cuenta de lo que han hecho. No los mates ahora, para que ellos reflexionen y tengan la oportunidad de volverse a Dios. Un tiempo de gracia en favor de sus asesinos. Pero ¿saben lo más hermoso de esta oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiendo la extensión de la gracia en misericordia para aquellas personas. Pues que esa oración de Jesús es la que ha hecho o sigue vigente para nosotros en la actualidad. Acuérdate, son tus pecados, son mis pecados los que le clavaron en la cruz. Y el Señor Jesucristo está extendiendo su misericordia, tiempo de gracia, para que también tú te puedas arrepentir, para que tú también puedas mirar a la cruz, reconocer que lo que sucedió fue por ti y puedas entrar en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Es oración a tu favor, es una oración a nuestro favor. Por lo tanto, que ojalá que no despreciemos este tiempo en el cual el Señor está hablando a nuestros corazones. Más, y ya se me acaba el tiempo, quería terminar pronto, porque ahora la hermana Saray pues también va a tener un ratito para dirigirnos la palabra. La oscuridad, las 3 horas de oscuridad que sucedieron cuando el Señor Jesucristo ya llevaba 3 horas crucificado. Lo crucificaron a las 9 de la mañana y a las 12 hubo una oscuridad terrible sobre la tierra o sobre aquel lugar que se extendió hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, coincidiendo con el final de la oscuridad, el Señor Jesucristo murió. Eso está en Marcos capítulo 15 y verso 33. Está también en otros evangelios, pero este es el texto que hemos tomado como referencia. Cuando vino la hora sexta, las 12 de la mañana, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué motivó aquella oscuridad? ¿Qué alcance tuvo? ¿Qué fue lo que pasó en el sol para que todo se oscureciera? Bueno, pues se puede especular mucho sobre esto. ¿Qué fue lo que, como fenómeno físico, qué es lo que tuvo que ocurrir para que el sol se oscureciera? Pero no nos vamos a detener en esto porque, aparte de ya que el tiempo se nos va, podemos decir que fue la mano de Dios la que permitió que aquello sucediera. Pero me interesa más que nos detengamos en esto. ¿Qué significó la oscuridad que rodeó la cruz en aquella mañana, a las 12 de la mañana? ¿Tuvo algún significado? Y algunas personas, y creo que con razón, o con parte de razón, pues señalan de que de alguna manera fue un grito de la creación,
protestando ante el terrible crimen que se estaba produciendo. La creación gimiendo, la creación quejándose, denunciando la terrible injusticia porque el Creador estaba siendo muerto por la criatura. La criatura estaba matando a su Creador. Una forma de protesta. Puede ser, porque realmente fue un crimen horrendo. Pero esto no agota el significado de lo que allí sucedió. Miren, en la Biblia, y lo comentábamos hace no mucho tiempo, la oscuridad y las tinieblas se relacionan con el pecado y se relacionan también con el juicio de Dios. Por lo tanto, que la tierra se llenara de oscuridad en aquel momento, más bien de lo que nos está hablando es de que un juicio se estaba ejecutando, un juicio por el pecado. Y estaba recayendo sobre la persona del Señor Jesucristo. En esos momentos la ira de Dios estaba recayendo sobre la persona de Jesús, aquel que se hace maldito por nosotros, aquel que carga sobre sí mismo nuestro pecado o las consecuencias de nuestro pecado, estaba recibiendo la justa ira de Dios sobre sí mismo. Porque Dios no escogió ignorar el pecado o la maldad de los hombres y decir que se salven todos. Eso no sería un Dios justo, ni un Dios santo. Sería un compadre, pero entonces no sería Dios. Un Dios santo y que es justo, escogió salvar a los hombres mediante el juicio de nuestro pecado, pero no sobre nosotros, sino sobre el inocente, sobre aquel que se ofreció en nuestro lugar, sobre el Señor Jesucristo. Así que allí estaba el Señor Jesucristo, sufriendo todo lo terrible de la oscuridad del pecado y de las consecuencias del pecado sobre sí mismo, para que nosotros podamos encontrar un camino, o encontrar el camino que nos lleva a Dios. Él es el camino que nos lleva a Dios. Y esto lo podemos... Bueno, ya el tiempo se nos ha ido. Pero solamente les digo los 3 versículos que tenía aquí apuntado, sin mayor comentario. El primero, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que ya imaginamos lo que estaba sufriendo, la separación de Dios, el juicio de Dios sobre sí mismo. Juan 19:30, Jesús dijo ya al final, a la hora 9, cuando iba a morir, iba a entregar el Espíritu, consumado es, el precio había sido pagado, la obra completada. Y Marcos capítulo 15, versos 37 y 38. Y entonces el velo del templo se partió de arriba abajo, un velo tupido, un velo espeso que separaba el lugar santísimo de la presencia de Dios del lugar santo hasta donde podían acceder los hombres. En ese momento Dios lo partió de arriba abajo, porque en Cristo se había abierto el camino que permite al hombre pecador, a ti y a mí, poder llegar hasta la presencia del Dios santo y del Dios justo. Pero solamente no podríamos terminar sin llegar a Marcos capítulo 16, y aunque sea los versículos 5 y 6, donde allí se nos narra cómo entraron en el sepulcro, está hablando de las mujeres, y cuando entraron vieron a un hombre sentado al lado derecho, cubierto de larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces aquel ángel dijo a las mujeres, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Cuando un líder religioso, cuando un líder político, cuando un gran maestro de algo por fin se muere, porque al final le llega la muerte a todo, normalmente le construyen un gran mausoleo, un lugar fastuoso en memoria del difunto. Y aunque los religiosos le han construido un mausoleo
en la tumba de donde se supone, no se sabe, que fue enterrado Jesús. Sin embargo, hay una diferencia entre esos lugares, y es que la tumba de Jesús está vacía. Pero está vacía no porque robaron el cuerpo o porque el cuerpo se perdió con el tiempo, sino porque Jesús ha resucitado. No está aquí, le dijo el ángel, ha resucitado. Dios dio testimonio de que había recibido el sacrificio de Cristo como todo suficiente, levantando a su Hijo de entre los muertos. Reivindicó a su Hijo como el justo, resucitándolo de los muertos. Y ahora lo ofrece para que tú y yo podamos tener la vida de Cristo, del Cristo resucitado en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que lo único que queda es invitarte a mirar nuevamente a la cruz de Cristo, pero no mirarlo como una reliquia religiosa, ni mirarla como algo distante que tiene que ver con algo de historia que no se sabe muy bien lo que pasó. No, sino como el lugar donde Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación, donde recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora el hombre que se arrepiente, el hombre, la mujer que se arrepiente de sus pecados, que confiesa su necesidad y mira a la cruz y dice, Jesús, yo creo que moriste por mis pecados, pueda recibir desde este momento el perdón y la vida eterna y ser incorporado a la familia de Dios. Así que la invitación es esta: aprópiate por la fe de la obra de Jesús. No dejes pasar ningún tiempo más, si todavía no lo has hecho, sin rendirle tu vida a Jesús. Que Él bendiga su palabra. Amén.